¿Cuántos han encontrado Deuteronomio 4:34? Muy bien, mira, Moisés hablándole al pueblo, estaban a punto de entrar en la tierra prometida, le dice así: ¿ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros, con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Es una pregunta retórica. Lo que le está diciendo es: a ver, ¿Dios ha hecho con otra nación lo que ha hecho contigo, Israel? La respuesta era no. ¿Sí? ¿Hay alguna nación que Dios la haya tomado de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros, con guerra, con mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. La palabra que quiero destacar contigo en esta tarde es milagros. Cuando Moisés le habla al pueblo de Israel y dice: oye, Israel, no hay otra nación en la faz de la tierra que Dios haya tomado de en medio de otra nación, como lo hizo contigo. Y Dios te ha tomado con pruebas, con señales, con guerra, con mano poderosa, con brazo extendido. ¿Sabes que lo que Dios hizo con Israel era el anticipo de lo que Dios iba a hacer con toda la humanidad a través de Jesús? Lo que Dios hizo con Israel a través de Moisés es un anticipo, una figura de lo que Dios quiere hacer con toda la humanidad a través de Jesús. Y dice que cuando Dios lo muestra, lo hace de una forma única, de una forma singular. Y una de las singularidades de cómo Dios tomó al pueblo de Israel de Egipto fue con milagros. Y dice Moisés que Dios lo hizo así para mostrarte a ti, para mostrar al pueblo que Jehová es Dios, que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. En otras palabras, cuando Dios tomó a su pueblo de Egipto, lo hizo con poder, lo hizo con milagros para mostrar que Él es Dios y no hay otro fuera de Él. Esta es la primera vez, la primera oportunidad en la que aparece la palabra milagros en la Biblia. Si tú buscas milagros, la primera vez que aparece es cuando Dios quiere tomar a su pueblo, rescatándolo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Y la última vez que aparece la palabra milagros en la Biblia, la vas a encontrar en Hebreos capítulo 2, verso 3, que dice: una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Una salvación tan grande, la cual fue anunciada primero por Jesús, pero luego fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La primera vez que la Biblia habla de milagros es cuando Dios salva a Israel de Egipto. La última vez que la Biblia habla de milagros es cuando nos habla de la salvación tan grande que tú y yo tenemos. Una salvación que primero la anunció Jesús, pero luego todos sus testigos. Y Dios confirmó ese anuncio con milagros. Los milagros son la marca de Dios cuando salva a su pueblo. Los milagros es el sello de Dios cuando Dios salva a su gente, cuando Dios salva a una persona. Los milagros es una marca, es ¿cómo se dice? Es la marca en el orillo, es la identificación, es el sello de Dios. Los milagros no es algo, bueno, que Dios hace o Dios no hace. Los milagros son parte, son un sello de lo que cuando Dios salva a su pueblo. Y si tú y yo recordamos con atención, vamos a darnos cuenta que cuando Él te salvó, hubo milagros. Cuando tú llegaste al Señor, hubo milagros. Hubo milagros, hubo una operación milagrosa de Dios para que tú y yo podamos recibir el Evangelio.
Yo me acuerdo cuando recibí el Evangelio. Fue realmente milagroso. Porque nosotros éramos una panda de incrédulos, perfectamente capacitados e instruidos, pero incrédulos. Y entonces vino uno y nos dijo: en el parque de la ciudad hay un hombre que le pone la mano a la gente y se caen al suelo. Y fuimos a investigar a ver qué era eso. Fue el cebo perfecto, fue el anzuelo. Vamos, con otra cosa no nos hubiera movido a nosotros. Ni ofreciéndonos dinero íbamos a ir al parque ese. Pues era un parque que no tenía gran cosa, no es como acá el Parque Botánico, el Parque Calvario, no. Y ahí fuimos, ahí nos llevó, éramos como 20 más o menos. Y caímos en las redes del Señor. Nos pescó, bien pescados. Y así después comenzó una serie de sucesos que no te los cuento ahora porque si no se me va el tiempo, pero milagrosos, sobrenaturales, cosas que uno dice: Dios mío, porque hermanos, un milagro es cualquier acto del poder divino. Un milagro es cualquier acto del poder divino. Cualquier acto del poder de Dios que supera el orden natural, que supera la capacidad humana. Eso es un milagro. Cualquier acto de poder de parte de Dios que supera la capacidad natural, que supera el orden natural, ahí tenemos un milagro. Lo que tú y yo no podemos hacer y sucede, puede ser un milagro de Dios. Los milagros de Dios no es lo que tú y yo somos capaces de hacer. Los milagros de Dios no es lo que el hombre con un truco puede hacer. Los milagros de Dios no tienen nada que ver con la magia. Es lo contrario a la magia, porque la magia es la pretensión de obras sobrenaturales, pero con poder humano. Cuando un ilusionista te hace creer que se desapareció y apareció en otro lado, cuando un mago hace un truco, tú dices: uy, ¿cómo lo hizo? Pero hay un truco detrás. Hay algo, una operación humana detrás que hace creer que es un milagro, pero no. Por eso le llamamos magia o poderes espirituales que no son de Dios. Cuando el diablo hace algo que es más allá de lo natural, eso no es un milagro. Un milagro es cuando Dios hace algo por encima del orden natural, por encima de la capacidad humana. Y sabes que Dios hace milagros. Dios hace milagros. Mi Dios, tu Dios, hace milagros. Nuestro Dios hace milagros. ¿Cuántos lo creen? Y sabes que cuando nos preguntamos: bueno, pero ¿para qué Dios hace milagros? Bueno, la primera respuesta es que Dios hace milagros para responder a una necesidad. El miércoles pasado vimos cómo tú y yo podemos mantenernos en un nivel de milagros en el área de la multiplicación. Y recordamos cómo Jesús, partiendo de 5 panes y 2 peces, Él multiplicó de una forma sobrenatural alimentos para una gran multitud. Cómo Dios es capaz de saciar a una multitud que necesita comer. Y cuando leemos en la Biblia nos encontramos que Dios no hace milagros para dar un show. Dios no hace milagros para simplemente mostrar qué fuerte que soy yo. No, Dios hace milagros con propósito. Y el primero de los propósitos es resolver una necesidad. Y qué bueno que para tu necesidad, para mi necesidad, tenemos un Dios que responde milagrosamente. No es un Dios que es natural, no es un Dios que responde con fuerzas humanas o de otra clase. Dios responde con su poder. Ahí estaba la multitud tenía hambre, pero Jesús dijo: no quiero enviarlos en ayunas. Y Él multiplicó los panes y los peces. No lo hizo solamente una vez, lo hizo 2 veces. Y cuando las cosas suceden más de una vez, es que las cosas son firmes de parte de Dios. Claro, como tú y yo, nuestras luchas pasan más por librarnos de los michelines que por conseguir qué comer. Casi nosotros nos cuesta experimentar milagros de multiplicación, porque alguno puede decir: no, la estoy pasando mal, pero si te miras al espejo, tienes por lo menos aquí 4 centímetros de supervivencia. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo?
Y entonces por eso dice, no, yo nunca vi un milagro de multiplicación. Bueno, porque no lo necesitaste realmente. Pero no te quepa duda que el día que lo necesites, ahí va a estar el poder de Dios multiplicando la tortilla de patatas, multiplicando la chuleta, multiplicando los macarrones, lo que haga falta. Y de hecho, hermanos y hermanas, ¿quién se ha muerto de hambre entre nosotros? No, están todos vivos, nadie se ha muerto de hambre. Alguno no ha podido comer lo que tenía ganas de comer, pero bueno, está vivo, ¿no es cierto? ¿Cuántos están vivos hoy? Me alegro que hay alguno que me parece que está muriéndose porque no levantó la mano. Estamos vivos y Dios nos ha mantenido. Así que Dios hace milagros para responder la necesidad. Mira, por ejemplo, otro caso tan conocido, Lucas 7:12, dice que Jesús llega a una ciudad llamada Naín y llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que encima era viuda, y había mucha gente de la ciudad con ella. Y cuando el Señor la ve, se compadece de ella. Se compadece. Recuerda que el primer ingrediente de la multiplicación y de los milagros es la compasión. Y entonces le dice, no llores. Le dice a la mujer, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y se incorporó el que había estado muerto y comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Hubo gran gozo ese día. Una necesidad. Una mujer viuda se queda sin su único hijo, sin su única fuente de sustento. Y Jesús se compadece y le dice, no llores, y resucita a ese joven y se lo devuelve vivo a su mamá. Y podemos ver otros casos. Marcos 4:39. ¿Cuántos se acuerdan el día que Jesús detuvo una tormenta? ¿Cuántos se acuerdan de ese día? ¿Cómo te vas a acordar de ese día si no estabas ahí? ¿Cuántos se acuerdan de este episodio cuando Jesús frenó una tormenta? Aleluya. Dice, levantándose, increpó, reprendió al viento y le dijo a la mar, calla, enmudece. Y cuando cesó el viento, fue hecha una gran bonanza. Y los discípulos dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este que con autoridad manda a los elementos, al viento, a la tempestad? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Es el Hijo de Dios. Y los discípulos tenían una necesidad, tenían miedo, les parecía que se iban a morir. Y ahí Jesús respondió y les dio seguridad, les dio confianza, les enseñó a creer. Dijo, ¿cómo no tenéis fe? ¿Qué os está pasando? Pero no solamente Jesús hizo milagros en respuesta a la necesidad. Los discípulos, los seguidores de Jesús también. ¿Se acuerdan que Pedro, por ejemplo, Hechos capítulo 3 dice que Juan y Pedro suben al templo a la hora de la oración? Ahí hay un hombre cojo de nacimiento, el hombre pide limosna y entonces Pedro fija en él los ojos y le dice, míranos. Y el hombre se queda mirando, esperando que iba a recibir algo. Y Pedro le dijo esa famosa frase, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate, lo toma de la mano y al instante el hombre que había estado cojo de nacimiento, sus piernas nunca habían caminado, se incorpora, se afirman sus tobillos y entra saltando al templo. Un milagro tremendo porque se tuvieron que crear tendones, se tuvieron que recrear músculos. Eso no sucede así. Pero Dios mira la necesidad. Jesús mira la necesidad y responde a la necesidad en forma milagrosa. En nuestra mente suele haber una idea. Dios va a responder a mi necesidad en forma natural. Es decir, que si yo necesito dinero, bueno, vendrá un hermano y me dirá, sentí del Señor de darte esto. Eso es posible. Pero hermanos, abramos la cabeza que Dios puede hacer aparecer billetes donde no los había. Dios puede hacer aparecer monedas donde no las había. Dios puede hacer aparecer alimento donde no había. Porque a veces nosotros creemos que el poder de Dios se limita simplemente a personas. Dios nunca se limita a personas. Él tiene ángeles ministradores de nuestras necesidades. Él tiene ángeles que intervienen en nuestra vida. Intervienen. No se trata de lo que tú y yo podamos hacer. Se trata de lo que Dios es capaz de hacer. Y Dios no tiene límites.
Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. No estés afanado, no estés turbado por una necesidad. Tú ponla delante del Dios que responde necesidades con poder, en forma sobrenatural, en forma extraordinaria, en forma asombrosa, en forma inesperada, en forma impensada, en forma inimaginada. Oh, ese entusiasmo va a despertar el poder de Dios. Estando Pedro de viaje, había una muchacha llamada Tabita, era muy querida, era una discípula, y era muy querida porque ella cosía túnicas, vestidos, y sobre todo se ocupaba de las viudas. Y esta chica parece que se muere, esta hermana se muere. Y entonces mandan mensaje a Pedro y dicen, no te retrases, ven pronto, ven a nosotros. Y entonces dice que cuando llega, bueno, toda llorando, le muestran las túnicas que esta Tabita o Dorcas les hacía. Y dice en Hechos capítulo 9, verso 40, que sacando a todos, Pedro se pone de rodillas y ora, y volviéndose al cuerpo, atención, ahí estaba solo el cuerpo, no estaba Tabita, era el cuerpo de Tabita, era el cuerpo de Tabita. Cuando alguien muere, el ánima no se queda dando vueltas por ahí como algunos piensan. Tampoco en el cementerio se mueven las ánimas. El ánima se va. Si creyó en el Señor, se va con el Señor. Y si no creyó en el Señor, bueno, va a sufrir. Así es la cosa. Pero estaba el cuerpo, era el envase. Y le dice, ahí Pedro le dice, Tabita, levántate. Y de pronto abre los ojos. De pronto, al ver a Pedro, se incorpora. Y Pedro le da la mano, la levanta y llamando a los santos, llamando a las viudas, se la presentó viva. Viva. Esto fue notorio, se enteraron todos, muchos creyeron en el Señor. El pueblo de Dios había perdido a alguien querido y había dolor, pero el Señor respondió a esa necesidad. Lo hizo de una forma extraordinaria, de una forma sobrenatural. Y parece que esto era como una especie de hobby entre los apóstoles. Porque un día Pablo, Hechos 24, dice que Pablo estaba hablando y Pablo se extendía y disertaba largamente. Y había un muchacho que se le ocurrió sentarse en una ventana. Y estaban en una planta alta. Y el muchacho se durmió y se fue al suelo, cataplum, cayó como una bolsa de patatas. Y entonces, cayó, dice la Biblia, de un tercer piso, 3 pisos abajo. No despertó más, se quedó ahí espachurrado. Pero Pablo desciende, se echa sobre él, lo abraza y ¿sabe lo que dice Pablo? Tranquilos, está vivo. Y le presentó el joven vivo a los padres y todos fueron consolados grandemente. Milagros. Milagros para responder a necesidades. Milagros. Una respuesta sobrenatural. Tú puedes caerte de una litera y quizás vives todavía. Pero este se cayó del tercer piso. Milagros. Hermanos, Dios hace milagros para responder a necesidades, a necesidades, a necesidades. Cuando tú y yo encontramos una necesidad, no nos quedemos ahí, bueno, ¿y qué se le va a hacer? No somos nada. Y bueno, es ley de vida. Y bueno, esto nos pasa a todos. A mí también me pasó lo mismo. Y usted no vea, a mí me pasó algo peor que usted. No empecemos con el concurso de desgracia. Vamos a acudir al Dios que hace milagros. Vamos a decirle, mira, yo no puedo hacer nada, pero tengo un Dios que tal vez pueda hacer algo. Vamos a pedirle, vamos a pedirle. Vamos a pedirle. Dios no es el genio de la lámpara de Aladino que raca, 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 5, aleluya, 4, gloria a Dios, una reprensión y el milagro va a venir como la latita de las máquinas esta expendedora. No, vamos a pedirle. Dios hará lo que Él quiera hacer, pero Él puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. La necesidad es la oportunidad de ver los milagros de Dios. Tú tienes una necesidad ahora. De esto sí que te acordaste rápido. De la necesidad, amén, amén, yo. Bueno, es la oportunidad para que Dios muestre su poder.
para que Dios muestre su poder. No limitemos al Señor, no calculemos cómo va a funcionar. Acuérdate de Naamán. Naamán era leproso. Una muchacha le dijo, ahí en Israel hay un hombre de Dios que puede hacer algo por usted, mi general. Y Naamán fue ahí al rey primero. El rey dijo, ¿qué voy a hacer yo por ti? Tú buscas la guerra contra mí. Y lo mandó al profeta, y el profeta ni lo atendió. Le mandó a decir, le mandó un recado, le puso un WhatsApp y le dijo, ve a bañarte al río Jordán. ¿Para qué? El Naamán dice, pero ¿qué se cree? Pero yo soy el general Naamán, yo vengo de Siria, yo soy el gran general, y me mandó un WhatsApp. No le mandó un WhatsApp porque no había WhatsApp en esa época. Había un chico, un criado. Y en Siria tenemos ríos 10 veces mejores que este Jordán, que encima para la época dicen que arrastra hojas y está sucio y es barroso. Y se fue el general Naamán, ¿te imaginas? El regeneralísimo Naamán. Él era el no va más de Siria. Y los que estaban dicen, Padre mío, si te hubiera pedido una cosa difícil, no lo hubiera hecho. Esto que es para ti, esto no es nada. Y gracias a Dios que Dios puso ahí uno. Y va y se baña. Y a la séptima vez su carne estaba como la de un bebé. La lepra se había ido. Pero a veces nosotros queremos que Dios haga las cosas como nosotros se nos ocurre. Siempre imaginamos cómo tiene que ser. Y Dios obra como tú y yo ni pensamos. Dios va a hacer las cosas como... Dios lo va a hacer, pero cómo no lo sé. Ni tú tienes por qué saberlo. Dios lo va a hacer. Yo qué sé cómo lo va a hacer. Porque a veces pensamos, yo tengo una necesidad, ya sé, yo voy a ir al culto y yo voy a pasar cuando digan que hay que pasar y me voy a poner del lado derecho, porque del lado derecho está la pastora y seguro que a la pastora le voy a dar ahí, y como me va a tocar con la muleta la pastora y con la muleta divina me va a tocar, y uno se monta la película y de pronto vas de este lado, te pones y la pastora se va al baño. No puede ser. Y nos imaginamos, y hermanos, la imaginación no tiene nada que ver con los milagros. Entonces, Dios lo hace como Él quiere, cuando Él quiere, con quien quiere. Amén. Yo voy a orar, yo voy porque seguro que si me ora la hermana Tota tiene la mano ungida. Y ese día la hermana Tota no va al culto. ¿Qué hacemos? No importa, Dios va a usar al hermano Toto. Dios hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Él ve tu necesidad y Él responde con poder y Él es milagroso. Yo no sé cómo, porque, hermanos, repito, estamos tan acostumbrados a pensar cómo tienen que hacer las cosas y a decirle a Dios cómo tiene que obrar. No, pero Dios tiene que hacer esto, y si Dios no lo hace así, y si Dios no lo hace cuando yo quiero, ya está, no, ya me enfadé, yo no juego más. Y justamente Dios lo hace cuando quiere, como quiere. Hay gente que oró por el bautismo del Espíritu Santo y no le pasó nada, pero de pronto soñó que estaba hablando en lengua y se despierta hablando en lengua. Cuando quiere, cómo quiere, con quien quiere. A veces, en nuestra iglesia de origen, por supuesto, había hermanos que en la reunión de oración venían con alguna necesidad económica, entonces hacían lo que le llamamos nosotros la carambola, la carambola de oración. Entonces se ponían al lado de un hermano que estaba en buena posición económica y decían, oh Señor, tú sabes que necesito 32,40 € para pagar la cuenta de la luz. ¡Oh, manda un ángel! ¡Manda un ángel! Esa es la carambola, ¿viste? Es pegarla arriba para que le caiga al hermano. Eso no es así. Uno tiene que decir, Señor, 32,40 €, no me importa si es un cuervo, una cuerva, un viejo, un joven, como tú quieras, un dron que venga. Ahora vienen los drones a dejar cosas. Los drones, los helicópteros esos teledirigidos te pueden dejar ahí un dinero. Yo qué sé. ¿Estamos de acuerdo? Dios responde la necesidad. Los milagros de Dios son para responder a la necesidad. Pero mira, quiero decirte algo más que es muy importante. Porque Dios responde a la necesidad con milagros. Dios hace milagros para esto. Pero también hace milagros para confirmar a los que predican el Evangelio. Y esto es muy interesante. Aleluya. Porque tal vez tú hoy no tengas una necesidad puntual y diga, como yo no tengo una necesidad, no voy a ver milagros. Pero espérate, Dios hace milagros para confirmar la predicación. Mira lo que dice Pedro de Jesús. Hechos 2:22 dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios, señales, milagros que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis.
¿Sabes que Dios aprobó, confirmó a Jesús a través de los milagros? Y Dios hace milagros para confirmar a los que predican la palabra de Dios. Y esto es muy lindo, porque cuando tú y yo predicamos la palabra de Dios, Dios confirma, Dios aprueba, Dios demuestra con milagros. Con milagros. Algunos dirán, bueno, pero esto le pasó solo a Jesús. Bueno, pues no. Dice en Hechos 5:12 que por medio de los apóstoles se hacían muchos milagros y señales entre el pueblo. No solamente a Jesús Dios lo aprobó, Dios lo confirmó, Dios demostró que Jesús iba de parte de Dios con milagros, también con los apóstoles. Con los apóstoles. La Biblia dice que Dios confirmó el anuncio de la salvación con milagros. Con milagros. Y te lo repito, no porque tú no me hayas entendido. Lo repito porque estamos acostumbrados a lo contrario. Bueno, yo hablo de Jesús y no pasa nada. Yo predico el Evangelio y no pasa nada. Entonces, en la mente empieza a caber, bueno, habrá que predicar el Evangelio sin milagros. Algunos dicen, es que los milagros eran para el tiempo de los apóstoles. El milagro eran para el tiempo. Cuando se murieron los apóstoles, desaparecieron los milagros. Algunos teólogos sostienen esta postura. Pero, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, verso 4, que los que habían dispersado por la persecución predicaban la palabra por donde quiera que iban. Y Felipe, ¿hay algún Felipe entre nosotros? Felipe bajó a una ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. Y al oír a Felipe y ver los milagros y señales que hacía, mucha gente se reunía oyendo atentamente lo que decía Felipe. Para los que creen que los milagros se murieron con los apóstoles, aquí tenemos a Felipe, que no era un apóstol, él era un diácono. Él era un hermano del departamento de ayuda mutua. Él ayudaba a Carolina a repartir las bolsas del banco de alimentos. Pero también era evangelista y predicaba y hacía milagros. Dios a través de Felipe. Y la gente se reunía y oía con atención a Felipe, viendo los milagros que Dios hacía a través de Felipe. ¿Hay algún Felipe entre nosotros? Todavía no. Ya va a haber. Ya va a haber. Ya va a haber un Felipe o una Felipa. Porque esto no es solamente para varones. Mira, Pablo y Bernabé, Hechos 14:3, dice, se detuvieron mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual confirmaba la palabra de su gracia, dándoles poder para hacer señales y milagros por medio de sus manos. No eran solamente los 12 apóstoles. Felipe predicaba y Dios hacía milagros. Pablo predicaba, Dios hacía milagros. Bernabé predicaba, Dios hacía milagros. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Esteban, Hechos capítulo 6, 7, dice la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Felipe hacía milagros, Esteban hacía milagros, Pablo hacía milagros. Pablo continuó durante 2 años en Éfeso. Todos los judíos como los que no lo eran, que vivían en Asia, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios continuamente milagros extraordinarios por medio de Pablo. Los apóstoles, Felipe, Pablo, Bernabé, Esteban, hablaban el Evangelio y Dios hacía milagros. Hablaban el Evangelio y Dios los confirmaba con milagros. ¿Por qué nos cuesta creer esto? Porque uno dice, a mí nunca me pasó. A mí nunca me sucedió. Yo siempre que prediqué el Evangelio, bueno, ahí. Y como nunca nos pasó, entonces no puede pasar, no es cierto. Si nunca te ocurrió, lo único que significa es que te puede empezar a ocurrir. Si nunca te sucedió esto, lo que significa es que te puede empezar a suceder. ¡Aleluya! Te puede empezar a suceder. ¿Me puede pasar a mí? ¿Cuántos pueden decir, me puede pasar a mí? Me puede suceder.
Aleluya. Puede. Si lo hizo con Esteban, lo hizo con Felipe, lo hizo con Bernabé, lo hizo con Pablo, lo puede hacer contigo. Lo puede hacer contigo. Lo puede hacer contigo. Cuando predicas el evangelio, cuando anuncias la salvación, cuando le dices a otro que Jesús murió y resucitó para salvar a todos los que creen en Él, lo puede hacer contigo. Porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Y por si alguno ahí le dice, no, pero yo no creo, Esteban, Felipe, grandes hombres, yo no soy ni una gran mujer ni un gran varón. Bueno, dice en 1 Corintios capítulo 12, versos 9 y 10, que a otro les dado el hacer milagros por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo reparte como Él quiere, a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Pero cualquier creyente puede hacer milagros porque el don de milagros es para cualquier creyente. Es para cualquier creyente. Sobre todo si predica la palabra de Dios. Sobre todo si anuncia el evangelio. Sobre todo si proclama que Jesús es el Señor y Dios lo resucitó entre los muertos. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, Dios hace milagros para responder a la necesidad y Dios hace milagros para confirmar a los que predican la salvación. Cuando tú y yo predicamos a Jesús, hay que esperar milagros de Dios. Hay que esperar milagros de Dios. Hay un entusiasmo tan desbordante en tu rostro que me estoy contagiando casi. Varios me están mirando así. Yo no digo quién, ni miro a nadie. Dile a tu cara, cree un poquito. Dile a tu rostro, cree un poquito. Dile a tu cara, yo creo, cree tú también. Porque hermanos, sabes que lo último que quiero decirte antes de orar es que Dios hace milagros para confirmar la fe. Y acá la fe es una cuestión esencial. Y yo, por supuesto, tú sabes que te quiero, que te amo y jamás diría algo para ofenderte, pero yo quiero explicarte lo que nos sucede, que cuando escuchamos estas cosas nuestro rostro refleja no exactamente fe, ni siquiera entusiasmo, ni siquiera a ver si me podría pasar a mí, no, más bien como si no, otra vez sopa. ¿Por qué? Porque como no me ha pasado, a mí no me gusta que me digan lo que no puedo hacer. Porque si me dicen lo que no puedo hacer, me siento un inútil, un incapaz, me siento nada. Pero no se trata de que tú te sientas capaz, la capacidad te la da Dios. No se trata de que tú te sientas exitoso, el éxito nos lo da el Señor. No es con ejército ni con fuerza, es con el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dice en Mateo capítulo 13, 57 y 58. Dice, no hizo allí Jesús muchos milagros. Hubo un lugar donde el propio Jesús no pudo hacer muchos milagros. Jesús no pudo hacer muchos milagros. Jesús el que detuvo la tormenta. Jesús el que resucitó al hijo de la viuda de Naín. Jesús el que multiplicó panes y peces. Jesús, el que sanó al ciego, al mudo. No pudo, pero ¿cómo? ¿Qué pasó ese día? Es que seguro que Jesús no había orado suficiente ese día. Seguro que estaba un poco así, medio. No, dice, no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, porque no creían en Él. Otra traducción dice, porque aquella gente no tenía fe en Él. Otra traducción dice, se resistían a creer en Él. Jesús dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su casa. ¿Cuántos creen que Jesús los puede usar para hacer un milagro? Bueno, empieza a practicar, pero vete de tu casa. No practiques con tu familia. No practiques con la gente que te conoce. Porque les va a costar creer en ti. Yo te conozco, la vida que tenías antes, no me vengas ahora con este rollo. Venga, que yo te lavé los pañales, yo te cambié los pañales, ahora no vengas con que en el nombre del Señor vas a orar por mí.
No es que no puede ocurrir, pero lo más probable es que te van a desanimar. Tú empieza con los que no te conocen. Vete a alguien que no te conoce y empieza a practicar, porque es más fácil que crean en ti. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Y por ahí tú vas y dices, no, pero yo es tremendo, en el culto Dios me habló, me dijo que me va a usar con milagro. No se lo digas a tu esposo. Porque igual tu esposo te mira y dice, ¿y lavaste los platos de la cocina hoy? No me vengas con milagros si no lavaste los platos. ¿Viste esos comentarios así que a uno lo animan, lo ponen? O a tu esposa, ¿viste? Sí, no, yo creo, tengo una fe tremenda. Y tu esposa te dice, ¿y para cuándo el clavito en la pared para colgar el cuadro de mi mamá? Antes de salir a hacer milagro, déjame el taquito con la alcayata para colgar. Esos comentarios caseros a uno le destruyen la fe. Entonces tú mejor no digas nada y vete lejos donde no te conozcan. Es más fácil que crean en ti. Mira, le pasó a Jesús. Le pasó a Jesús, al propio Jesús. Dice que no pudo hacer muchos milagros. Sanó a unos pocos enfermos, tuvo que ponerle las manos. Y Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Estaba asombrado porque esa gente no creía en él. Hermanos, ¿por qué? Porque los milagros Dios los hace cuando la gente oye con fe. Cuando la gente oye con fe. En Gálatas capítulo 3, verso 5, Pablo le dice a la iglesia, el que suministra su espíritu, el que hace milagros entre vosotros. ¿Por qué lo hace? ¿Por obras de la ley? No, por el oír con fe. El oír con fe. El oír con fe. El oír con fe. El oír y creer. No es por obras de la ley. A ver, ¿cuál es el sistema, la técnica, el método para hacer milagros? Paso 1, póngase en pie delante del susodicho. Paso 2, mírelo con cara fijamente. Paso 3, haga una oración. Yo le explico la oración. Paso 4, levante su mano derecha. Paso 5, ponga su mano. No es así. Los milagros no funcionan con receta, con técnica ni con método. Jesús le echó un escupitajo a uno y lo sanó, al otro le metió barro en el ojo. A otro lo mandó a lavarse, a otro le dijo, muéstrense a los sacerdotes. Los métodos son de Jesús. Amén. Hay que olvidarse paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Todos nos queremos, denme el método para hacer milagros. Voy a leer el manual de cómo hacer milagros en 32 lecciones. Milagros para dummies. Me voy a comprar ese manual. No es así. No es así. No es por obras de la ley. No, voy a ayunar mucho porque si a mí me dijeron que si puedo ayunar 5 días seguidos, el poder de milagros caerá en mi vida. No es así, no es por obras de la ley, es por el oír con fe, es por el oír con fe, es por el oír con fe, es oír y creer, es oír y creer. Por eso, dile a tu cara, cree tú también, cree tú también, yo creo, cree tú también. Claro, el oír con fe. El oír con fe se ve en la cara. Mira, dice que Pablo estaba en Listra y había un hombre cojo. Y viendo Pablo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate y ponte derecho sobre tu pie. Al instante, ¡pum! El tipo se levanta. Bueno, un desastre. Algunos creían que eran dioses y le vinieron a ofrecer sacrificio. Pablo tuvo que romperse la camisa y no estaba de boda. Rasgándose la ropa, dijo, somos hombres como vosotros. De ahí vino la costumbre. Hermanos, Dios hace milagros. Dios hace milagros para confirmar la fe en Jesús. La fe en Jesús. La fe en Jesús. La iglesia primitiva, cuando se las veía canutas, Hechos 4 dicen, Señor, mira las amenazas. Pero concédenos que con todo denuedo hablemos tu palabra mientras tú extiendes tu mano y que se hagan señales, milagros, maravillas por el nombre del Señor Jesús. Por eso la iglesia oraba así. Por eso la iglesia decía, Señor, por favor, Señor.
Por favor, Dios mío, que sigamos hablando y que tú sigas haciendo milagros. Queremos más de esto, Señor. Cuando les venían encima, cuando los querían ahogar, cuando los querían ahí atormentar, intimidar, encoger, envasar, la iglesia decía: Señor, no permita, ayúdanos a abrir la boca, ayúdanos a dar de lo que tenemos. Señor, lo que tenemos lo queremos dar y tú sigas haciendo tu obra, Señor. Señor, tú vas bien, tú lo haces bien, tú lo haces bonito. Sigue, Señor, dale más, otro gol, Señor, otro más, otro más, otro más. La iglesia oraba porque sabían que los milagros son en respuesta a la necesidad, en respuesta a la predicación del Evangelio y en respuesta a la fe. En respuesta a la fe. En esta noche yo quiero invitarte a tomar un tiempo delante de Dios y decirle esto al Señor: Señor, que abramos la boca. Señor, que no me arrugue, que no me encoja, que no me achique. Señor, que ante una necesidad, Señor, que ante alguien que necesita oír el Evangelio, yo lo predique, yo lo hable con denuedo y tú mueve tu mano, Señor, y responde con milagros, responde con obras, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Vamos a decirle: Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, Señor, mira toda amenaza, todo lo que quiere achicarme, encogerme, intimidarme, tirarme para atrás. Ayúdame a abrir la boca con denuedo. Ayúdame, Señor, a no ser indiferente a la necesidad. Ayúdame a tener compasión. Ayúdame, Señor, a hablar el Evangelio. Ayúdame a esperar que tú haces milagros, que tú haces prodigios, que tú haces maravillas. ¿Qué te parece? Vamos a orar, vamos a ponernos de pie ahí, vamos a ponernos de pie como iglesia, vamos a decirle: Señor, recién hemos cantado, abre los cielos con poder, Señor, abre los cielos con poder, Señor, abre los cielos con poder. Es el año para caminar bajo un cielo abierto, es el año para que el poder de Dios se derrame a través nuestro. Hermanos, muchos podemos creer fácilmente que Dios puede hacer milagros, pero el asunto es creer que los va a hacer a través tuyo, que lo va a hacer a través mío, que lo va a hacer a través tuyo, que lo va a hacer a través mío. Escucha, a veces pensamos que tenemos que ser perfectos para que Dios nos use. No es así, tenemos que estar disponibles. A veces pensamos que tenemos que estar súper sanos. ¿Sabe lo que decía el hermano Anacondia? Hay que ver, Dios me usa para empastar muelas milagrosamente y yo tengo que ir al dentista. Pero lo importante es que Dios te use. Ni siquiera tienes que estar sano como la uva, como la pera, como la lechuga. Dios te puede usar para hacer un milagro. Dios te puede usar para hacer un milagro. Dios usó los huesos de Eliseo para resucitar un muerto. Así que tal como tú estás, si te dispones y predicas con confianza, Dios puede hacer un milagro. Dios hace milagros. Dios hace milagros para responder la necesidad. Tu necesidad, la necesidad del que está a tu lado. Dios responde milagrosamente. Dios responde milagrosamente. ¿Cuántas necesidades hay a nuestro alrededor? ¿Cuánta gente hay que necesita a nuestro alrededor? Por un momento, con los ojos cerrados, piensa cuántas necesidades hay a tu alrededor. ¿Cuánta gente necesita algo que el hombre no se lo puede dar? ¿Cuánta gente necesita algo que las personas no pueden hacer por él? Tu Dios puede hacer algo por esa persona. Tu Jesús puede hacer algo definitivamente. Tú tienes una respuesta, Jesús tiene una respuesta. Aleluya, Dios puede hacerlo, Dios puede hacerlo. Aleluya, no te achiques ante la necesidad, Dios puede hacerlo. Dios puede responder. Dios lo ha hecho desde el comienzo de la Biblia, Dios lo hace hasta el final de la Biblia. Aleluya, aleluya. Dios hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere, donde quiere. En el súper, en el trabajo, en la calle. Con un desconocido o con un conocido. Como quiere, con quien quiere, cuando quiere, donde Él quiere. Oh, Él te puede usar para hacer ese milagro. Jesús le dijo a los discípulos: repartan. Y el milagro comenzó. Dios hace milagros para confirmar cuando predicas la salvación, cuando hablas de Jesús, cuando presentas la salvación que hay en Jesús. Dios te confirma con milagros para que la gente sepa que tú le hablas de parte de Dios, para que la gente sepa. Testificaba Dios juntamente con ellos, confirmando la palabra con las señales que le siguen. Dios te respalda. Dios demuestra quién eres tú. Tú no tienes que demostrar quién eres tú.
No tenemos que demostrar quiénes somos nosotros. Dios se encarga de eso. Dios te respalda. Dios te respalda. Dios te respalda con señales, con poder, con milagros. Tú no tienes que demostrar absolutamente nada. Es Dios quien demuestra quién eres tú. No tenemos que hacernos propaganda. No tenemos que hablar de nosotros mismos. Hablamos de Jesús y Dios demuestra que somos sus siervos. Dios demuestra, extiende tu mano para tocar al enfermo. Extiende tu mano al necesitado. Extiende tu mano. Anuncia a Jesús. Anuncia en Jesús. Él lo hace. Cómo quiere, cuándo quiere, con quién quiere, dónde quiere. Él lo hace. Él puede darte el don de milagros. Aleluya, disponible en cualquier momento, disponible las 24 horas. Dios hace milagros porque tú le crees a Él. Dile, Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti, Señor. Y creo en lo que vas a hacer a través mío. Yo creo en ti, Señor. Aunque nunca me haya pasado esto, yo creo. Yo creo. Yo creo. Empieza creyendo. Empieza creyendo. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Yo creo, Señor. Aleluya. Vamos a cantar ese coro y dice, creo en ti, Señor. Y en lo que harás en mí. Porque Dios hace milagros a través tuyo. A través tuyo. Tú estás esperando que lo haga a través de otro. Pero Dios te está esperando a ti. A ti. Y tú dices, ¿yo quién soy? ¿Pero yo qué valgo? Bueno, Dios usa lo que no es. Dios usa lo débil. Dios usa lo más vil para hacer sus grandes obras. La gloria va a ser siempre para Él. El mérito no va a ser tuyo ni mío, va a ser de Él. Aleluya. Dios hace milagros. Señor, pedimos un tiempo de milagros. Pedimos, Señor, vivir en el nivel de los milagros. Pedimos, Señor, que tu poder y tus dones de milagros irrumpan en Estepona, irrumpan en San Pedro, irrumpan en el Tesorillo. Que una avalancha de milagros se abra paso. Reprendemos el espíritu de magia, el espíritu de brujería, el espíritu de hechicería, el espíritu inmundo de engaño y de mentira. Reprendemos el espíritu de incredulidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ayuda a nuestra fe. Ayuda a nuestra fe. Ayuda a creer. Ayúdanos a creer en esta noche. En el nombre de Jesús derrama confianza, derrama seguridad, derrama fe. Derrama, Señor, una fe sobrenatural en este día. Abre nuestros ojos para ver que es posible. Permítenos soñar con milagros. Espíritu Santo de Dios, aviva tu obra. A tanta necesidad, responde con milagros. Y quiero levantar a ti mis manos. Cada vez que hablemos de Jesús, Señor. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Sí, Señor. Y llena este lugar. Tu presencia llene nuestra vida. Tu presencia llene nuestro corazón. Haz arder nuestro corazón, Señor. Que harás en mí y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí
Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí, y creo en ti, Jesús, en lo que harás, en lo que harás. Tenemos una palabra para nuestra vida y ahora quiero hacer algo práctico. Si alguno necesita o debe retirarse, hágalo. Lo único que le voy a pedir es que no se quede hablando en el salón. Y si alguno necesita un milagro o dice, Señor, yo quiero el poder para hacer milagros, yo quiero vivir en el nivel de los milagros y quiere venir aquí adelante, vamos a orar para que Dios te ayude, para que Dios haga su voluntad en tu vida. Mientras los músicos nos van a seguir ministrando, el que quiera pase aquí adelante, el que deba o necesite salir, hágalo con libertad, pero no se quede hablando ni saludando aquí de adentro, puede hacerlo afuera. Aleluya, aleluya. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí.